Bueno, hoy día vamos a ver o empezar a ver la factorización de polinomios. ¿Qué significa factorizar un polinomio? Significa escribirlo de otra manera, de otra forma, ¿sí? Para eso hay distintas formas de factorizar un polinomio, pero este año, o en este caso, vamos a ver los casos de factoreo. Comenzamos por el primer caso, factor común. Bueno, el primer caso se llama factor común. Factor común. Primero, los nombres de los casos de factoreo tienen mucho que ver con lo que vamos a hacer en el polinomio para poder factorizarlo. El factor común, ¿qué les está diciendo? Que tiene que haber algo que se repita en todos los términos del polinomio. Ese sería el factor común. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo 2x² menos 4x, tengo un polinomio de dos términos, ¿sí? Tenemos que ver que se repita la variable en los dos términos. Tenemos x, ¿se repiten los dos términos? Sí, se repite. Entonces, parte del factor común es x. Y miren qué exponentes tienen. En el primer término, x a la 2 y en el segundo, x a la 1. Se coloca x elevado a la 1 con el menor exponente, ¿sí? No haría falta ponerlo, lo ponemos para que les quede claro ahora. Y en cuanto a los coeficientes, a los números que hay en los términos, tengo que ver o hallar, si se puede y si existe, el divisor común mayor. Veamos, en el 2, ¿cuáles serían los divisores de 2? 1 y 2. Y los divisores de 4 serían 1, 2 y 4. ¿Cuál es el común o cuáles son los comunes en los 2? 1 y 2. ¿Sí? Yo tengo 1, 2 y en el caso del 4, 1, 2 y 4. Los comunes son 1 y 2, pero dijimos que tiene que ser el divisor común mayor. Entonces, de los dos comunes, ¿cuál es el mayor? El 2. Entonces, este va a ser el factor común, ¿sí? La variable que se repita solo si se repite en todos los términos, si no, no se puede sacar factor común. Con el menor exponente y el divisor común mayor de los coeficientes, ¿sí? Bueno, a partir de eso vamos a armar un polinomio que va a resultar de dividir cada término del polinomio, lo divido por el factor común. Entonces, vamos haciendo las divisiones. 2 dividido 2, 1. X² dividido x, ¿qué quiere decir? Es como que yo ahí tuviera, si tengo x², lo vamos a hacer acá como un cálculo auxiliar. Si yo tengo x² es lo mismo decir x por x. Y si lo divido por x, x a la 1 es esto. Entonces, si yo tengo x por x, lo divido por x, simplifico una con otra y me queda x, ¿sí? Entonces, ese sería el primer término del polinomio resultante. Vamos con el segundo. Tengo menos 4 dividido 2, menos 2, porque menos dividido más, menos 4 dividido 2, 2. Y luego tengo x dividido x. ¿Qué va a pasar si tengo x dividido x? Se simplifica y me queda 1. Entonces sería 2 por 1, que es 2. Me queda ahí. Esa sería la factorización del polinomio original, ¿sí? En el factor común, ¿qué tenemos que tener o prestar atención? Si mi polinomio al que voy a factorizar tiene dos términos, dentro del polinomio que va a resultar cuando saque el factor común, tiene que quedar un polinomio de dos términos también. Veamos este otro ejemplo. Si tengo nuevamente un polinomio de dos términos, voy a observar cuáles son las variables que se repiten en todos los términos. Tengo x, lo tengo acá, tengo y acá tengo z, pero no la tengo acá. O sea que esa z no va a estar dentro del factor común. Entonces, veamos, tengo x
¿Cuál es el menor exponente que aparece? Con el 2. Entonces ese va a ser el factor común. Acuérdense que es con el menor exponente. Y tengo i a la 1, i al cuadrado. Entonces pongo i a la 1, ¿sí? Porque es el menor exponente. Y en cuanto a los coeficientes, recuerden, la z no lo pongo porque no está en los dos términos. Para que sea factor común tiene que estar en todos los términos. Y veamos con respecto a los números. Tengo 6 y 12, dijimos que es el máximo común divisor. ¿Cuáles son los divisores de 6? 1, 2, 3 y 6. Del 12 es 1, 2, 3, 4, 6 y 12. O sea, los comunes serían 1, 2, 3 y 6. ¿Cuál es el mayor? 6. Entonces, ese va a ser el máximo común divisor entre 6 y 12 es 6. Entonces, ese es el que voy a poner en el factor común. Y ahora sí armamos el polinomio que va a estar adentro del paréntesis, que como decíamos, si acá tengo dos términos, dentro del paréntesis me tienen que quedar sí o sí dos términos. Entonces veamos. Vamos a ir dividiendo cada término por el factor común. 6 dividido 6, 1. X cuadrado dividido x cuadrado es lo mismo, porque estoy dividiendo por lo mismo, es 1. Y por y también es 1. Entonces que el primer término, fíjense, que era el término, lo dividía por el factor común que coincide en este caso, entonces si divido por lo mismo es 1. Vamos con el segundo término. Menos 12 dividido 6 es menos 2. Y x a la 3 dividido x a la 2, acuérdense que cuando dividían potencias de igual base, los exponentes se restan, así que pueden también restar directamente. Entonces, si tengo x a la 3 dividido x a la 2, resto 3 menos 2 es 1, o sea que me queda x a la 1. Y luego, x a la 2 dividido x a la 1, resto 2 menos 1, 1, o sea que me queda y a la 1. Y la z, como no la dividí por nada, o sea, sería por 1, z dividido 1, z. Y ahí ya quedaría la factorización. Fíjense siempre que este tiene dos términos y tiene que ser la misma cantidad de términos que el polinomio original.